Bueno, entonces vamos a empezar con tu exposición, que tú trajiste unas diapos ahí, un PowerPoint para ejemplificar, porque está bien la teoría, pero a veces hay cosas que hay que presentarlas para que se nos queden. Dime si quieres decir algo más antes de eso o qué más. No, vamos directo. Es curioso, profe, que hemos hablado de nada de esto estaba pues planeado y nos hemos puesto a hablar de... Yo te lo dije. Nada, estaba play by ear, como decía usted, ¿no? Tocamos de oído. Pero vamos directo al tema de hoy, que es principalmente, me gustaría analizar los pros y los cons de la propuesta de Trump al Congreso la semana pasada, la famosa reducción a los camareros, al Social Security, al tiempo extra y bueno, las cosas positivas y las negativas de que yo veo y que también he estudiado y he leído en otros también CPAs que han comentado sobre el tema. Ok, vamos por partes. Vamos allá. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Trump? La propuesta de Trump frente al Congreso fue de hacer un corte de 4.5 trillones de dólares en impuestos. Estos 4.5 trillones de dólares no solamente, que es en lo que nos hemos enfocado muchísimo, es en el tax al Social Security, al tiempo extra, al overtime y a las propinas. No solamente viene ese corte de impuestos a esas tres cosas, sino también a extender el TCJA, el TCJA. El TCJA es la reforma sustancial y considerable que pasó Trump en el 2017, en noviembre del 17. Se eliminó, por ejemplo, los exemptions, se subió el standard deduction, ya eso de que te devuelvo por cada niño 3,000 y tanto, ya eso no existe. Al Schedule A, que es una planilla de deducciones al detalle, se le hicieron muchísimos arreglos, los real estate taxes se limitaron. En fin, no me quiero enfocar hoy en lo que se hizo en el 17, pero sí es importantísimo porque está proponiendo que eso se extienda. Entre esas cosas que hizo en el 17 fue que le bajó los impuestos a las corporaciones tipo C. Y vamos a definir qué cosa es una corporación C, pero bajar los impuestos al 21% antes de esas corporaciones. Antes era hasta el 39%. Sin embargo, en estos momentos, los impuestos corporativos a las corporaciones tipo C, entiéndase, esas son las corporaciones que hacen trade en la bolsa de valores, que venden sus acciones en la bolsa de valores. Estas corporaciones se le bajó el impuesto al 21%. Antes podía ser hasta el 39%. La medida principal o lo que la administración Trump 1.0 buscaba con esa medida era repatriar las operaciones que están en China y traer esas fábricas a los Estados Unidos. Esto es un largo debate porque hay cosas que se hicieron, hay cosas que no se hicieron. Luego, a nivel personal hubo muchos beneficios también. Importantísimo el 17 también fue, del 2017 fue la sección 199A. Y no me quiero poner muy técnico con eso, pero si usted tiene un S Corporation, si usted tiene un partnership, si usted trabaja por su cuenta, usted tiene un descuento adicional en sus impuestos personales y eso se llama Qualified Business Income Deduction. Es una deducción extra que eso no existía antes y eso se hizo para estimular la economía. Ojo, y vamos a ser bien conservadores y bien críticos en esto. Todo eso está muy bien también. La parte de la que poco se habla es que también Trump trató de eliminar en el 2017 esas deducciones al detalle. No es que se eliminen, sino las trató de limitar al máximo. Esas deducciones al detalle son, señores, los real estate taxes, los intereses de su casa primaria, los gastos médicos, las donaciones a iglesias o instituciones caritativas, 501c3, son típicamente los non-for-profits,
Y todo esto antes, una importantísimo, ahora que recuerdo también, los gastos que tenían los empleados que sus empleadores no les reembolsaban, también iban a esa planilla. Por ejemplo, yo llamo a alguna de mis colegas acá, después de horas de trabajo, a su teléfono personal. Bueno, a eso antes tú lo podías deducir ahí, eso quedó completamente eliminado. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Ese Schedule A, ese Itemized Deduction, las personas exageraban fraudulentamente muchísimos gastos ahí. Y eso era superior al Standard Deduction. Se toma el más alto de los dos. Y el más alto de los dos hace que tu base taxable sea menor. Bueno, al subir el Standard Deduction, ya es muy difícil que estos Itemized puedan ser superiores a ese Standard Deduction. Entre ellos, los real estate taxes pararon en 10,000 y otra serie de cosas. Ahora, yendo a lo que está ahora en boca de todo el mundo, el Social Security, el overtime, las propinas, creo que para lo del 2017 podemos perfectamente bien coger otro Sí. espacio, otro día. Pero lo que es Social Security, overtime y propinas, muy interesante. Yo le decía al profe fuera del aire que preparando el programa, encontré incluso las planillas que supuestamente los camareros y camareras, cuando vienen a mi bufete, dicen, bueno, vamos a hacer los taxes, ¿no? Todavía hasta el día de hoy no he encontrado un camarero que me diga, mira, chico, vamos a declarar unos 10,000, 20,000 dólares que tengo debajo del colchón. Entonces, con franqueza les digo, en mis años de experiencia no tenía ni la menor idea en qué planilla había que reportar eso. He tenido que buscarla porque eso es de las cosas que no se ven, no. Ahora, antes de llegar a las propinas, que ese sería el final, vamos a empezar por lo más fácil, que es el Social Security. Yo les he traído, esto es un caso real, esto es un matrimonio, un caso completamente real, completamente real. Yo no sé, profe, si se ve, yo creo que se ve muy chiquitico, creo que se ve muy chiquitico, pero en este caso real, se puede observar, yo le di con un plumón amarillo. Esto es un matrimonio que tiene intereses por 13,626, tiene pensiones de 256,000 dólares y después este matrimonio entre los dos colectaron 44,059 dólares del Social Security. Bueno, lo que sucede con eso es que como tienen otros ingresos, el Social Security se convierte en taxable. Y todo el mundo ha criticado, obviamente. Es injusto. Yo lo veo injusto. Imagínense, toda su vida a usted le están quitando taxes, que lo voy a explicar en las diapositivas posteriores. Le están quitando 3 taxes de su salario. Y es duro que cuando usted está en sus años dorados, usted tenga que también pagar taxes en el dinero que a usted le quitaron ya. O sea, dinero que usted no disfrutó mientras usted trabajó, porque se lo dio al gobierno para que el gobierno, con ese Social Security y ese Medicare, bueno, pues le paguen ahora, aparentemente, según las investigaciones de Musk, tenemos personas colectando seguro que tienen 200 años, son los mismos que salen a votar y bueno, todas las cosas locas que se están viendo ahora, ¿no? Y esos fondos van a parar a los seniors mientras usted trabaja. Cuando usted le toca retirarse, imagínese que usted tiene que pagar taxes en eso. Ojo, si usted no tiene otra fuente de ingresos, típicamente el Social Security no es taxable. Esto sucede cuando usted tiene otras fuentes de ingresos, que el Social Security se convierte en taxable y no es completo, es un porcentaje. En este caso, el 85% se convirtió en taxable. Nunca llega a ser completo. Ahora, si yo durante toda mi vida laboral, yo ahorro dinero, no me fui de vacaciones, compro un apartamento, un warehouse, lo rento y después en mi retiro yo tengo ese ingreso, bueno, imagínense que entonces a esa hora el Social Security también se convierte en taxable. Y me parece un poco injusto, ¿no? Porque ya pagamos taxes en lo que durante toda la vida, mientras estuvimos trabajando y bastante que nos quitan, para que también a la hora de retirarse, también, pues, el retiro, que te están devolviendo un poco de lo que te quitaron,
que a veces si te mueres temprano, pues no lo colectas, te pasas toda la vida pagando taxes y no llegas ni a colectarlo, pues es bien duro que te cobren taxes en eso. Entonces, ese es de las tres cosas, yo creo que es lo más, en mi humilde opinión, yo creo que es también bien realizable, bastante fácil de hacer para el Congreso, para aprobarlo. Tengamos siempre en cuenta que todos estos recortes endeudan más al país. Todos estos recortes también implican que hay que sacar ese déficit por alguna otra parte, que será pues ahora los aranceles u otras medidas que propongan, pero definitivamente se hace un hueco en el budget del gobierno. Entonces vamos a pasar, profe, al caso de esta diapositiva, si se ve bastante bien. Igual la voy a ir explicando para los que están oyendo y no viendo el programa, que es el tema del overtime, del tiempo extra. Antes de entender el overtime y el tiempo extra, vamos o cómo funciona matemáticamente, que no va a ser nada complicado, tampoco vamos a hacer nada, un análisis que no entendamos. Vamos a definir qué cosa es overtime. Hay personas que trabajan 12 horas, 3 turnos a la semana, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Piensan que es overtime. No es overtime. Aunque trabajes 12 horas, 12 horas y 12 horas, has acumulado solamente 36 horas. Para que cuente como overtime, el empleado tiene que trabajar más de 40 horas a la semana. Y ese pedacito extra o ese tiempo extra es el que empieza a contar como overtime. Si usted acumula 40 horas entre el lunes y el miércoles, básicamente no duerme, trabaja muchísimo, ya todo lo que sería jueves y viernes usted estaría colectando overtime. Mientras que usted trabaje menos de 40 horas, no es overtime. Entonces, en un caso, vamos hipotéticamente para llegar de nuevo al overtime, vamos a entender primero cómo son los impuestos sobre el salario. Y un salario, en esta diapositiva, he puesto un salario nominal de $1,000 brutos a la semana. Entonces, sobre esos $1,000, cada uno de nosotros pagamos tres cosas. Pagamos el Social Security, pagamos el Medicare y pagamos el Federal Withholding. El Federal Withholding es el que usted va a utilizar después en su planilla en la forma 1040 para tener una devolución o sencillamente va a estar corto, no fue lo suficiente la retención y va a tener que pagar más impuestos. Entonces, volvemos. Suponiendo que este salario puse John Smith, puede ser el mío, el de cualquier persona. $1,000 brutos antes de descuentos. Entonces, el Social Security es 6.2% de 1,000. El Medicare es 1.45 de los $1,000. Y después el Federal Withholding es el que cuando nosotros llenamos la forma W4 en los trabajos, nos preguntan si somos casados, si tenemos hijos, codependencia, etcétera, etcétera. Y ese es el impuesto federal. Por cierto, cuando nosotros hacemos un impuesto, la forma 1040, lo que estamos haciendo justamente es un impuesto federal. Y se trata de una reconciliación en lo que ha pasado en mi año contra ese Federal Withholding que yo he ido pagándole al fisco durante todo el año. El resto del Social Security Medicare, obviamente sabemos que es para los seniors, pero este Federal Withholding es el que podemos, pues, pelear a ver si hay alguna manera que nos devuelvan un poquitico. Entonces, $1,000 salario bruto, quitan 3 taxes, Social Security, Medicare Withholding, 6.2 Social Security, 1.45 Medicare y el withholding que va por esta tabla que les explicaba. El neto sería $881.19. Antes de explicar overtime, déjenme explicarles algo extremadamente importante para los oyentes que son dueños de negocios. Muchos de ellos, increíblemente, a veces han llegado a mi práctica y no entienden o no saben cómo funciona la nómina. Ven que les saca el IRS dinero de la cuenta, pero no entienden lo que es el employer match para los dueños de negocio y también para los empleados. Déjenme también explicarles algo. Cuando el empleador paga $1,000 brutos a la semana, realmente al empleador le está costando
no solamente poner los $881 en manos del empleado después de los descuentos que se le quitan al empleado, sino que además hay que hacer algo que se llama el Employer Match. El empleador de su bolsa tiene que sacar otros 6.2 y otro 1.45 y enviarlos a la IRS también. En este gráfico que ustedes pueden ver, verán que en la primera columna he listado los $1,000 de salario sucio, bruto. Después tenemos, se quitan pues los 3 taxes al empleado. A la derecha, vuelvo a poner 62 y 14.5. El federal withholding no se empareja, no se machea. Bueno, machea no es un verbo, pero bueno, estoy ahí usando el Spanglish. No se empareja o no se duplica. El empleador no tiene que duplicar el federal withholding porque ese es del empleado. De modo que, repito, si mi salario bruto en una semana es $1,000, me quitan $62 en Social Security, $14.50 en Medicare, federal withholding $42.31. Mi cheque es de $881.19. El empleador va a enviar a la IRS los 62 que me quitó en Social, $14.50 en Medicare, los $42.31 y además de su bolsillo tiene que sacar otros $62 y otros $14.50. De modo que el costo en realidad para que un empleador me ponga en mi bolsillo $881.19 neto en la semana es de $1,076.50. Cuando a nosotros nos entregan una W2, nosotros vemos, en este caso son $1,000 a la semana, estos serían $52,000 de salario al año. En la W2 uno ve 52,000. Al empleador le costó más. Le costó esa duplicación de Social Security, Medicare, sin contar el Federal Unemployment y el State Unemployment. ¿Qué cosa es eso? Esos son seguros que los empleadores tienen que pagar por si en algún momento se le da layoff, no hay trabajo suficiente, las razones que sea, a un empleado, el empleado pueda colectar del unemployment. Y eso funciona básicamente como un seguro. Si ahora un empleador echa a un empleado por la razón que sea, el empleado colecta de esa bolsa que funciona como un seguro y el unemployment le sube al empleador la tarifa. Así de sencillo. Porque hay claims, como si fuera un seguro. Tienes un accidente, pones un claim a un seguro, entonces, pues, así mismo. Entonces, le sube la tarifa al empleador. Si ya hemos entendido esto, cómo funciona esto, vamos ahora a ver el overtime, que es la parte interesantísima de esto, porque el overtime obviamente duplica todos estos números muchísimos, ¿no? Y es esta gráfica que tenemos a continuación. De la gráfica anterior traje los mismos números de nuevo, mis 40 horas semanales, voy a cobrar 881. Pero vamos a hacer el análisis que voy a trabajar 7 horas de overtime y es la columna número 2. De nuevo, columna número 1, mis 40 horas, la gráfica anterior, mis 3 descuentos, me llevo 881 para la casa. 7 horas de overtime. Bueno, esas 7 horas de overtime es tiempo y medio. O sea, el rate, si yo gano $25 la hora, esas horas extras se pagan a 37.5, pero los descuentos son los mismos. Muchas veces las personas me dicen, pero trabajo más overtime y no veo la diferencia. A ver, ganas más, trabajaste más, ganas más, definitivamente, porque el Social Security y Medicare son valores completamente fijos, son standards. No suben porque trabajes más, vas a pagar un rate diferente o una tarifa diferente. Siguen siendo los mismos taxes. Entonces, he hecho en esta gráfica una comparación entre las 1,000 horas y las 40 horas, $1,000 gross, bruto, y 47 horas, que implican 40 horas regulares y 7 horas de overtime. Entonces, el incremento en lo que es el salario bruto es de $262.50 y el neto, o sea, mi cheque, son $211.63. Yo voy a ir de $881 a $1,092 por 7 horas de overtime.
básicamente los taxes siguen siendo los mismos. De nuevo, escalonados. Obviamente, si caes en otros brackets, ya vienen otras pequeñas complicaciones. La propuesta de Trump. La propuesta de Trump, primero, estoy asumiendo que se está refiriendo al Social Security y al Medicare, porque el withholding yo creo que siempre va a ser el mismo. Yo creo que ese no va a ser posible que el Congreso pueda hacer algo con eso. Entonces, lo que Trump estaría proponiendo es que esas 7 horas de overtime que yo voy a hacer, en vez de yo llevarme $1,092 para la casa, y voy a redondear para no hablar de centavos, $1,092, yo me estaría llevando $1,112. ¿Por qué? Porque el Social Security sería el de las 40 horas. Voy a pagar taxes en las 40 horas, no en las otras 7. Voy a pagar taxes de Medicare en las 40 horas y no en esas 7. Y el withholding, repito, yo imagino que lo dejen igual, asumo, no sé si van a hacer algo con eso, porque ese es el que al final, cuando usted hace su declaración fiscal, es el que usted usa para que te regresen o no te regresen, y es un impuesto completamente diferente, es federal, completamente diferente al Social Security, al Medicare. Esto tiene un impacto también en el empleador. Cuando el empleador paga overtime, entendamos esto también, señores, al empleador le cuesta mucho dinero. Entonces, gana no solamente el empleado, que va a verse más estimulado, porque va a haber un incremento en su salario limpio todas las semanas, sino que el empleador también le va a tener una disminución de algunos cuantos dólares también, porque con estas 7 horas de overtime serían 1,359, con la propuesta de Trump serían 1,339. Y obviamente, mientras más overtime se pague, vamos a ver pues estas variaciones con pues mucho más volátiles, ¿verdad? También la preocupación, y lo he visto, he visto los comentarios, bueno, entonces ahora vamos a tener también un pequeño problema. Si todo esto sucede, seamos realistas, vamos a tener personas creativas en los negocios que le van a decir al dueño, bueno, jefe, el problema es que no pude terminar esto en las 40 horas porque esto está muy difícil. Entonces el jefe mira los números con el contador o él mismo los mira y dice, pero caramba, estoy teniendo una desviación, un delta aquí, me está subiendo muchísimo los costos de la planilla. El jefe va a volver al empleado, le va a decir, pero oye, Pepito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo no sé, Pepito, qué respuesta va a tener, pero me imagino que hay un Pepito que va a decir esto. Bueno, jefe, el problema es que las tarifas, ahora los tornillos estos que tengo que ensamblar vienen con una tarifa incorporada. Hombre, por favor, pero ¿qué tarifa incorporada? El tornillo sigue siendo un tornillo, ¿no? Pero creo que algunas personas pues van a crear alguna excusa, muchas de ellas un poco pues alucinantes para tratar de hacer overtime. Y es sensitivo porque también puede crear un poco de ineficiencia en los negocios. Y los empleadores, pues, imagínense, a veces uno no puede estar tampoco monitoreando. Imagínense una empresa de 200 personas, no de 3 o de 4. Pues se puede, hay ciertos temores, personas que piensan que puede haber crear cierta ineficiencia. Sí, se ahorra el empleador dinero en ese overtime, pero era un trabajo que a lo mejor salía en 40 horas y ahora no va a salir en 40 horas, va a salir en 45 y siempre va a ser un costo adicional al empleador. Ojo, también si es mucho el costo de overtime, el empleador también puede tomar una decisión bien sencilla. Me cuesta menos emplear una persona nueva que pagar overtime. Y es un análisis también de costos que hacen los empleadores, ¿verdad? Entonces, por último, vamos a los tips de los camareros. Bueno, yo fui camarero. El profe me dio la presentación de 2 minutos, pero hay cosas que no hablé, obviamente, ¿no? Pero yo fui camarero cuando estaba en college. Y, nunca declaré las propinas, obviamente. Entonces, la ley dice, es graciosa, pero incluso si usted se encuentra $100 en la calle, caminando, usted debe pagar taxes en esos $100.
Es graciosísimo porque no creo que haya nadie que haga semejante cosa. Pero of course no. Y las propinas, con las propinas tenemos que antes del día 10 del mes posterior, o sea, si ahora yo soy camarero en marzo, yo antes del día 10 del mes próximo, yo debo reportarle las propinas a mi empleador usando una forma 4070, que es una forma para ayudar a colectar la data y pasársela al empleador. Los restaurantes más grandes están bastante estructurados y la propina está estructurada dentro de la factura. La propina se transfiere a la W2 y tienen sistemas contables robustos que esto se les hace muy fáciles. Pero los restaurantes pequeños, mom and pop, los restaurantes locales, pequeños, estos controles se convierten un poco más complejos. Pero la teoría dice que antes del día 10 del próximo mes, si la propina que usted ha tenido es más de $20, usted debe declararla. Entonces, imagínate, un poco complicado eso. Y además de eso, la propina usted la va a declarar, pero en la propina, el empleador entonces le va a quitar todos los taxes que estábamos hablando, más el empleador tiene que hacer ese match que estaba explicando. Por eso quería explicar cómo funciona la nómina o el payroll en los slides anteriores, en las diapositivas anteriores, para poder entender esto. Bueno, si usted es camarero y usted le entrega $400 de propina al dueño del restaurante, le va a devolver muchísimo menos porque le va a quitar taxes en eso. Entonces, es una cosa pues escalofriantemente loca, pero esa es la ley. ¿Qué sucede también? A veces los camareros me ha sucedido que van a comprar una propiedad y tenemos un pequeño problema con eso. Si los camareros nunca declaran esas propinas, ese cash o cosas así que suceden, ¿no? Usted cobra un mínimo, que en estos momentos ese mínimo es de $9.98. ¿Por qué $9.98? Porque el salario mínimo en la Florida en estos momentos es de $13 la hora. En septiembre 30 de este año va a subir a 14 y en septiembre 30 del 2026 va a subir a 15 y ahí se va a quedar. Entonces, la legislatura, cuando hizo este análisis, ellos saben que el camarero coge propinas y el salario mínimo es $9.98 porque la diferencia ellos asumen que el camarero la hace en propina. La ley también dice, y más complejo todavía, que si el camarero no devenga esa propina, el empleador tiene que, pues, llevarlo al mínimo de salario, que serían esos $13 en estos momentos en la Florida. Pero imagínense, ahí tenemos primero lo que no declaran los camareros y una situación y fenómenos que suceden fuera del alcance, incluso a veces de lo imaginable, pero así funciona la ley. Entonces, estos camareros cuando van a comprar una propiedad, que era lo que decía, ganan muchísimo más en propina, tienen todo este dinero bajo el colchón, sin embargo, no ha pasado por un sistema legal, declarado, y se encuentran muchas veces con la situación de que quieren comprar una propiedad y no tienen los ingresos suficientes, porque obviamente no declaran la propina. Entonces, esto es el mecanismo que les estoy explicando ahora de usted declararle la propina al empleador. Pero supongamos que usted se le olvidó $300, $500 en la gaveta, no le dijo al empleador, mira, aquí están los $500, quítame taxes y devuélveme dinero. Se le olvidó. Bueno, supuestamente usted debe ir a su preparador de impuestos y decirle, mire, preparador, yo tengo $400 bajo el colchón que quiero declarar porque imagínese es propina que no le declaré a mi empleador. Bueno, el preparador de impuestos tiene que hacer una planilla que se llama la 4137, que era la que decía al principio del programa, que ni sabía que existía porque no todavía he conocido un camarero que me haya dicho semejante cosa. Pues esa planilla 4137 es la encargada de contabilizar esos $400
que usted dejó bajo el colchón o en su gaveta, se declaran y en esos $400 pues hay que pagar Social Security, Medicare y withholding. Así están las cosas, profe. Ok. Entonces, fíjate, vamos a ver los pros y los contras. Uh-huh. Bueno, los pros y los contras pero yo tengo algo que decirte en cuanto, que fue lo que te dije antes, cuando estábamos en las pruebas de audio y de cámara. Y es que dada la dinámica de fuerzas productivas, ¿no? Marxismo puro. Pero es verdad, se llaman fuerzas productivas, sí, que hay en nuestro país, aún con todo el daño que ha hecho la izquierda, aún sigue siendo el país más ágil en cuanto a sus fuerzas productivas. Entonces, aquí se crea una división donde no existe la profesión de camarero. No existe. Claro que habrá 20, 30, 10,000 personas que lo son, ok, pero usually it doesn't exist. Es decir, el camarero es como tú, el tipo que está estudiando, se busca un varo para pagarse la carrera, para hacer para pagarse sus vicios, su gusto, y después se busca su profesión, va pagando a Sally Mae y va pagando su mejor vida. Entonces, en este caso, el argumento de que no vas a tener retiro, no, si yo de todas maneras voy a trabajar de camarero por 3 años nomás, veo. Give me the goodies now. Give me the goodies now. No me lo des después. A mí me hace falta el varo ahora. Correcto. No, ¿tú no crees que tengo un poco de razón por ahí? Muchísimo. En el caso de Estados Unidos. No, muchísima. Cuando usted va a Europa, y muy de acuerdo con lo que usted dice y muy a tono con lo que usted está hablando. Cuando usted va a Europa, usted se encuentra camareros profesionales. En España hay camareros que se dedican a cortar el jamón y se dedican a eso toda su vida, a lasquear los jamones pata negra, y son camareros para eso. Y además están en un sistema de uniones, de salarios, funciona, no se dejan propinas, lo paga el empleador, funciona completamente diferente acá. La idea, Estados Unidos es el país de la oportunidad. Y como usted dice, profe, está diseñado el sistema para que usted sea camarero muy poco tiempo en su vida. Curiosamente, hay tantas personas grandes en el gobierno de los Estados Unidos, que ahora no recuerdo los nombres, que me he leído sus biografías, personas grandes, como Warren Buffett, que no recuerdo si Warren Buffett en particular, pero que han sido camareros durante los años de college. Y después, y actores, Liam Neeson creo que manejó un montacarga y cosas así, porque es el país de las oportunidades. No está hecho para que usted se retire de camarero, es correcto. Pero sí que también vemos a veces camareros que pasan muchos años de camareros porque por alguna razón vinieron más adultos también a los Estados Unidos, no pudieron estudiar porque tenían 3 niños, situaciones muy complejas o lo que la razón que fuera, y hacen su vida de camareros. Entonces, pensamos siempre en el ahora. Y después, a la hora de estar retirados, uno dice, caramba, no contribuía al Social Security. Y es verdad que el Social Security no aporta mucho, es una realidad, pero ayuda algo. En estos momentos nada ayuda, nada, por la inflación que tenemos, que ya eso es otro tópico. Pero el Social Security, en teoría, debe ayudar bastante. Entonces, ahí está el debate, profe. Yo creo que sí, que eso está... hay tela por donde cortar. También el IRS pierde mucho dinero. Hay, de nuevo, dentro de los 600 billones y el trillón que estamos hablando, ahí está ese dinero no reportado en propinas. Y recuerde, el dinero ese no reportado en propinas me van a quitar a mí, el empleador, y es una cifra significativa. Estamos pensando también como cuando yo fui camarero. Pero imagínense que siempre un restaurante, hoy soy yo,
Mañana es usted y pasado es otra persona. Pero siempre el restaurante va a tener 10 camareros. Y el restaurante está perdiendo, el gobierno, perdón, está perdiendo constantemente dinero en esos 10 camareros. ¿Me explico? Entonces, sí, es verdad. Bueno, estudié, dejé de ser camarero. Perfecto. En ese tiempo, la propina que cogí, pues no declaré impuestos, no pagué impuestos de esa propina, pero después vino alguien que me sustituyó a mí y el ciclo ahí no para. Entonces, yo creo que hay un dinero sustancial en propinas que el IRS está dejando de colectar. Está dejando de colectar y es un poco complicado. Ahora, llevar todo esto y materializar todo esto es muy complejo también, porque ¿cómo vamos a contabilizar el cash que se le da a un camarero? Es un poco complejo, ¿verdad?